Hoy vamos a meternos en una de las operaciones de espionaje más audaces de los últimos años. Es una historia que mezcla tecnología de punta, poder global y, claro, los secretos que se guardan en el código que nos conecta a todos. Hablemos de la Operación Shot Giant. Y la pregunta que nos trae aquí es increíble, de verdad. ¿Cómo es que la agencia de espionaje más importante de Estados Unidos logró meterse, así en secreto, en la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo? O sea, ¿cómo lo hicieron? Fue algo que de verdad cambió las reglas del juego. Y la respuesta no la tendríamos si no fuera por una de las filtraciones de inteligencia más grandes de la historia. Hablamos, por supuesto, de las revelaciones de Edward Snowden en 2013. Fue él quien sacó todo esto a la luz. Entre todos esos documentos clasificados, ahí estaban los detalles de esta operación. Ok, entonces, ¿cómo fue el hackeo? Para entender la operación, hay que empezar por el principio, el ataque. Y todo arranca con un aparato que, se suponía, era totalmente seguro. Imaginen esto, estamos en Irán por ahí del 2010. Una oficina del gobierno, súper importante, instala routers nuevecitos de Huawei. Y la lógica tenía sentido, ¿no? Si son chinos, pues estamos a salvo de los espías de Occidente, de la NSA. Pensaban que un equipo recién salido de la caja era impenetrable, pero qué equivocados estaban. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo lo hicieron? Resulta que, bien escondido en el software del router, había una especie de contraseña maestra, un error de código que funcionaba como una llave universal. Si alguien sabía cómo usarla, podía entrar como si nada, saltarse toda la seguridad. Y eso fue justo lo que pasó. Un atacante, que nadie supo quién era, usó esa vulnerabilidad, tomó control total del router. Y listo, instaló un software de monitoreo y de repente podía ver absolutamente todo, todos los correos, todo el tráfico de Internet, todo. Pero a ver, ¿por qué Huawei? O sea, de todas las empresas del mundo, ¿por qué ellos se convirtieron en el blanco? Para entender eso, hay que ver el ascenso increíble que tuvieron. Es que la historia de Huawei es el perfecto ejemplo del boom económico de China. Empezaron en los 80 como una empresita que revendía centrales telefónicas. Imagínense. Y para la década de 2010 ya eran los dueños del mercado mundial de equipos de telecomunicaciones. Su fundador fue Abel Labs, aprendió de los gigantes de Occidente y aplicó todo eso. Para 2005, más de la mitad de sus ventas ya eran fuera de China. Un crecimiento meteórico, de verdad. Claro, con ese crecimiento tan explosivo, pues también empezó a crecer la sospecha. En Occidente dejaron de ver a Huawei solo como un competidor, empezaron a verlo como una posible amenaza. Y no eran sospechas sin fundamento, ¿eh? Las acusaciones eran serias, muy serias. Empresas gigantes como Cisco, Motorola, incluso Nortel, que luego quebró, los acusaron de espionaje industrial. Decían que Huawei no solo competía, sino que les robaba la tecnología, que copiaban sus planos, su software, todo, para ganarles el mercado con versiones más baratas. Y para que se den una idea de qué tan directas eran las acusaciones, hay una frase que lo resume todo. Alguien dijo, básicamente, Huawei copió el software de Cisco, palabra por palabra, incluyendo hasta los errores de ortografía. ¡Hasta los errores! Eso, por supuesto, no ayudó a su reputación. Y, por si fuera poco, estaba el tema de sus lazos con el gobierno chino. Su fundador venía del ejército. El mismo ejército fue de sus primeros clientes grandes. Y además, la estructura de la empresa siempre fue medio opaca y recibían un apoyo financiero y político gigantesco del gobierno. Así que la pregunta para las agencias de inteligencia era obvia. ¿Huawei es una empresa privada o es un brazo del gobierno chino? Entonces, con toda esta desconfianza en el aire, Estados Unidos decidió que ya no bastaba con sospechar. Necesitaban respuestas, y para obtenerlas, llamaron a los mejores, a su unidad de hackers de élite. Y esa unidad tiene nombre, TAO, por operaciones de acceso personalizado. Pensemos en ellos como la fuerza de élite de los hackers de la NSA. Su trabajo no es romper cosas. No. Su especialidad es entrar sin hacer ruido, quedarse adentro y observar. Son lo que se conoce como una amenaza persistente avanzada. Y su nuevo objetivo era justamente Huawei. Gracias a los documentos de Snowden, sabemos exactamente qué querían lograr.
Tenían un plan de 4 pasos. Primero, buscar la prueba definitiva, la pistola humeante que conectara a Huawei con el gobierno chino. Segundo, entender cómo funcionaba la empresa por dentro. Tercero, aprovechar la tecnología de Huawei para sus propios fines de inteligencia. Y el cuarto, el más ambicioso, usar toda la red de Huawei para espiar a otros objetivos que antes eran inalcanzables. ¿Y saben qué? Lo lograron. Tuvieron éxito. Los documentos demuestran que Taos se metió hasta la cocina. Infiltraron los servidores de correo de Huawei, leyeron los emails del mero director ejecutivo y de la presidenta y consiguieron el premio gordo, el código fuente de los productos de Huawei, o sea, la receta secreta de toda su tecnología. Así que, misión cumplida, ¿no? Bueno, técnicamente sí, la operación fue un éxito. Pero lo que pasó después, las consecuencias, ahí la cosa se pone mucho más complicada y ambigua. Y volvemos a la pregunta del millón. Después de todo ese esfuerzo de meterse hasta el corazón de la empresa, ¿encontró la NSA esa pistola humeante? ¿Hallaron la prueba definitiva de que Huawei espiaba para China? Y aquí es donde todo se vuelve súper confuso. Porque en el mundo del código, una puerta trasera puesta a propósito para espiar y un simple error de programación pueden verse exactamente iguales. Es casi imposible distinguirlos. Y esa ambigüedad es básicamente gasolina para el fuego de la desconfianza entre países. Cualquier error puede ser visto como un ataque. Al final nunca hubo una respuesta clara. Por un lado, el ex jefe de la NSA dijo que él vio las pruebas, que había visto puertas traseras en los equipos de Huawei. Pero esas pruebas nunca salieron a la luz pública. Huawei, por su parte, siempre negó todo. Y Estados Unidos insiste en que las leyes chinas obligan a las empresas a ayudar a sus agencias de inteligencia. Es una situación muy complicada y sin resolver. Lo que sí dejó claro la operación Shot Giant es lo increíblemente vulnerables que somos todos en el mundo digital. Y nos deja con una pregunta que sigue en el aire hasta hoy. En este mundo donde los gobiernos se hackean unos a otros en nombre de la seguridad nacional, ¿quién vigila a los que vigilan? ¿Quién pone las reglas en esta guerra cibernética que se pelea en silencio todos los días?